Hoy estrenamos un nuevo formato en Educa tu Dinero que hemos llamado La Mesa de InvestMe. Así que te propongo que te imagines la imagen de varias personas alrededor de una mesa y que pienses en qué te viene a la cabeza. Yo, si pienso en esa imagen, me viene a la cabeza pues un restaurante, una comida familiar o una comida en casa con amigos. Una situación en la que varias personas se juntan para charlar, para compartir aventuras, pasar un buen rato y muchas veces incluso aprender unos de otros. Y la mayoría de esas veces con un poco de picoteo alrededor suyo. Y eso tiene algunas cosas en común con nuestro nuevo formato, porque hoy estamos aquí varias personas, a diferencia de lo que es habitual hasta ahora en el podcast, que solemos estar dos, yo y el entrevistado o la entrevistada, y pretendemos que de manera más dinámica que habitualmente hablemos de dinero, de inversión y de objetivos vitales. Un formato sponsorizado por InvestMe, a los que les agradecemos una vez más la confianza en Educa tu Dinero y a los que desde aquí les digo que para que esto de la mesa cuadre perfectamente con mi imagen mental, el próximo día hay que traer unas aceitunitas. Bueno, hemos traído agua. Hemos traído agua. Como tenemos que hablar de deporte, tenemos que ser muy... Pues entonces hay que traer unas aceitunitas, efectivamente. Si la respuesta es hemos traído agua. Es broma, es broma. Hoy en esta primera mesa de InvestMe, que ya veis que es muy dinámica porque estoy haciendo la intro y ya nos estamos interpelando, vamos a hablar de deporte y de lo que podemos aprender del deporte para la inversión y nuestra relación con el dinero. Veremos que la maratón, la natación, el ciclismo tienen muchas pistas que nos ayudarán a invertir mejor. Así que esto empieza y, como diría mi queridísima madre, voy a decir, ¡la mesa está puesta! ¡Adelante! Bienvenidos, Jordi Mercader, fundador, CEO de InvestMe, Pablo Tellería, relaciones con inversores de InvestMe, y Jordi Martínez, el invitado por excelencia que no podía faltar en este nuevo formato, director de educación financiera del IEF. Gracias a todos por sentaros en esta mesa. Nada, es un placer estar de nuevo con vosotros. Hoy aquí hay mucho conocimiento y mucha agua, como has dicho antes. Y vamos a desgranar a través de estos tres deportes pistas que nos ayuden a Muy invertir bien. mejor. Pues ¿Vamos a por faena o qué? Sí. Yo tengo que deciros que me siento en este nuevo formato como el que modera los debates electorales, ¿sabes? Yeah. Que va diciendo, tú llevas 2 minutos, por favor, por apelaciones, Bueno. Entonces, bueno, vosotros sentíos libres de ir fluyendo y yo iré intentando moderarlo Tú todo. nos moderas, ¿Vale? Porque además aquí todos sois muy deportistas, me parece, especialmente tú, Jordi. Antes de entrar a lo que serían las pistas, ¿cuál es tu deporte preferido y cuánto lo practicas? Bueno, yo diría que mi deporte preferido ahora mismo es el ciclismo, entre dos cosas, porque ahora mismo no puedo correr. Pero como iremos viendo, pues lo que más he hecho de los 40 a los 55 años pues son maratones, triatlones, y ahí pues he hecho natación, ciclismo. ¿Cuántas has hecho de maratones, triatlones? Maratones creo que he hecho más de 12 o 14, porque como hice la maratón de Salva, y son 6 maratones de golpe, seguidas, y yo diría que más o menos superan las 10 seguro. Triatlones he hecho varias de diferentes medidas, la más significativa es que hice un Ironman, y natación sola no he hecho nunca, o sea, siempre lo he hecho en el marco de esto. Te parecía poco, solo nadar, ¿no? Bueno, yo empecé empecé a recuperar, yo de jovencito en la escuela destacaba en correr, y cuando lo dejé, como cuando empiezas a trabajar y eso, dejas de hacer deporte, y a los 35, 40 años empecé a recuperar el correr primero. Cuando empecé a hacer maratones, cuando acabé de hacer maratones, me pareció a poco y decidí pasarme al tema de los triatlones. Muy bien, muy bien. No porque destacara muchísimo, sino porque correr se me hizo muy duro solo correr, pero al final hice cosas aún más duras. Lo tuyo es moverte, ya lo vemos. Pablo, ¿cuál es tu deporte preferido? El fútbol. ¿El fútbol? Muy básico, pero lo practiqué durante muchos años. Portero, ¿no? Portero. Muy bien. Y bueno, pero sí, en general digamos que también miro otros deportes y siempre estoy atento. Y ahora, claro, ya a un nivel más bajo, porque luego las articulaciones, las rodillas, este tipo de cosas no perdonan. Sí. Pero la gente muy deportista y a la vez con bastantes lesiones. Sí, yo ahora mismo mejor me tengo que operar del pie, o sea que no veas. Luego juntaremos cuántas maratones y lesiones sumamos aquí entre el tema del fútbol, ya sabes, y se lo vemos siempre ahora con los chicos jóvenes incluso, ¿no? Que se lesionan las rodillas o así. Son deportes
exigentes cuando ya lo practicas a un nivel profesional o casi profesional. Por lo tanto, claro, luego tiene sus secuelas. Muy bien. ¿Y Jordi Martínez? ¿Qué tal? Yo tengo que decir que la media de maratones que hemos ido, ¿cuántas has hecho? ¿12? 14, pon 14. Pues la media de la mesa son entre 3 y 4, ¿no? Somos 4. Sí, exacto, las 14 que he hecho y las 0 que sumamos los demás. Sí. Dale. No, a mí me gusta mucho el deporte, verlo sobre todo, y me gustan todos los deportes. Es que no lesiona, ¿eh? Sí, verlo no lesiona. Había jugado a fútbol, había jugado a tenis, había jugado a básquet, había ido en bicicleta, ¿no? Y ahora en día... Hoy en día alguna pachanga de pádel y ir al gimnasio de vez en cuando y basta, porque también las articulaciones con la edad se cascan. Mira, una de las cosas que veremos es que en la inmersión también es muy diferente verlo desde la barrera que meterte, ¿no? Sí. Y eso también te puede llevar lesiones, pero muchos aprendizajes. O sea que vamos a intentar desganarlos a través de estos 3 deportes. En realidad, uno de mis deportes favoritos también es el tenis, que ahora mismo no practico, pero el tenis. Y también, curiosamente, hay lecciones a aprender del tenis en cuanto a la inversión. Madre mía, tendremos que hacer otra mesa de InvestMe. Hoy centraremos en maratón, natación y ciclismo. Con exacto, pero cuando traigáis aceitunas hablamos de tenis y fútbol. Venga, vamos a por la maratón. ¿Qué podemos aprender de la maratón? Y aquí ya te la lanzo a ti porque eres el experto. Si has hecho 14, que nos sirva para la inversión. Bueno, la maratón, a ver, en todos estos deportes en los que yo he nombrado hay el profesional y el amateur. Yo estoy hablando desde el punto de vista del amateur. Vale. Porque si hablamos del profesional, entonces en una maratón una cosa muy, muy importante para un amateur, sobre todo para un profesional también, es averiguar cuál es tu ritmo adecuado. Es decir, si sales demasiado fuerte, pues no vas a acabar la maratón. Si vas por encima de tu nivel, sufrirás en la segunda parte. Y lo mejor que se dice para una maratón, para un aficionado y creo que también para un profesional, es salir en negativo, que se dice. Eso quiere decir que si tú crees que puedes ir a un ritmo de 5 minutos el kilómetro, que es uno de mis objetivos, pues los primeros kilómetros lo haces un poquito por encima de esos 5 minutos y después en la segunda parte de la maratón representa que tienes un buffer, ¿no? de un fuelle y puedes acabarla cómodamente en positivo, es decir, un poco más acelerado, ¿no? ¿Cómo transferimos esto a la inversión? Eso dices, bueno, ¿esto qué tiene que ver con la inversión? Bueno, pues un poco en el mundo de la inversión es muy importante intentar acertar cuál es tu perfil de riesgo, ¿no? Cuánto riesgo quieres correr, cuánto estás dispuesto a qué parte de rentabilidad quieres poner en tu perfil de riesgo, en tu cartera, y esto lo podríamos asociar en lo que hacemos en InvestMe o en general en las carteras de inversión al perfil de riesgo, ¿no? Es decir, ¿cuántos perfiles tenéis vosotros de riesgo, Pablo? Tenemos diferentes tipos de carteras y luego carteras que están pensadas para el ahorro más a corto plazo y otras carteras que están pensadas para medio o largo plazo. En estas que están pensadas para medio o largo plazo tenemos hasta 10 perfiles, ¿no? Desde el perfil 1, que sería el más conservador, hasta el 10, que sería el más arriesgado. Claro. Y entiendo que entonces si tú te pones en un perfil 10, ¿no? Que es el más arriesgado, y en verdad eres una persona que a la que haya un pequeño desplome vas a sufrir, estamos hablando de la situación de salir al sprint en una maratón, ¿no? Sí, sería un poco... Te fundes al momento. Sería un poco eso. Entonces, por ejemplo, siguiendo con esta asociación, pues bueno, si no estás seguro si puedes aceptar un perfil 10, pues quédate un perfil 7, un perfil 8 y ya verás después de pasar una caída importante si puedes realmente asumir los riesgos de un perfil más alto, ¿no? ¿Cómo sé qué perfil soy? Porque claro, cuando tú vas a hacer una maratón, en el momento de salida seguramente ya llevas unas semanas entrenando, ya sabes cuál es tu ritmo, a qué puedes estar preparado y qué no. ¿Cómo una persona puede tener una intuición de si su perfil es 3 o su perfil es 9? Bueno, nosotros hay un cuestionario, incluso por temas normativos, en donde le preguntamos al cliente pues una serie de preguntas, ¿no? De 8 o 10 preguntas, y en base a eso pues vamos conformando el perfil. Sí que es importante, esto que comentabas es decir, tú no te levantas de un día para otro y, o sea, mañana ninguno de nosotros hacemos una maratón. Entonces sí que es importante tener una planificación previa y de la misma manera que en el deporte pues significa entrenar con un tiempo de antelación, pues en el caso de las finanzas implicaría, por ejemplo, tener un presupuesto,
comenzar a controlar tus finanzas personales, buscar un objetivo, un propósito por qué vas a invertir, entender que si solamente ahorras, pues al final vas a estar nadando contra corriente porque la inflación te va a estar quitando permanentemente y te va poder adquisitivo. Entonces, con esa preparación o esa planificación previa, puedes dar el siguiente paso, que es decir, bueno, pues ahora quiero invertir parte de mis ahorros en un plan a medio largo plazo. El más habitual, por ejemplo, que podríamos nombrar sería, pues voy a ir acumulando para cuando me jubile, poder complementar esa pensión pública, que en principio cada vez será más bajita. Esperemos que haya, pero sí que es verdad que será un poco más baja. Entonces hay esa necesidad de tener una planificación previa y de comenzar a invertir. Y ahí es donde tenemos ese cuestionario para poder... Decías que el cuestionario, que tiene varias preguntas que no podemos entrar ahora a todas, pero nos podrías hacer un par de preguntas, como para que igual, si Jordi y yo hacemos el caso de que somos clientes, nos digáis, en base a esta respuesta, ¿tienes más o menos tolerancia al riesgo? Y para que quien nos escucha se haga una idea de cuál es el tipo de preguntas que es interesante hacerse para saber tu tolerancia al riesgo. Una que podríamos comenzar por ella sería ¿para qué inviertes? Es decir, ¿cuál es tu objetivo? Y vinculado a esto iría el horizonte temporal. No es lo mismo que tú me digas, oye, Pablo... Pues voy para la universidad de mis hijas o para jubilarme, siguiendo los ejemplos extremos, ¿no? Exacto. ¿Cuánto falta para la universidad de tus hijas? Pues faltan 5 años. Vale, pues esto pues ya te enfocaremos hacia un tipo de perfil de riesgo. En el caso de la jubilación, como es tan joven, pues, podría ir a largo plazo, con lo cual tenemos mucho tiempo por delante. Eso sería como una muy inicial. Claro, luego es importante saber también qué conocimientos previos puede tener esa persona, si lo ha hecho invertido antes, sus ingresos, su capacidad de ahorro, qué patrimonio actualmente tiene, tanto neto como patrimonio líquido. Podemos ver también, más allá del objetivo y el horizonte temporal, qué rentabilidad espera conseguir, ¿no? Porque también hay que ser realista. Siguiendo el caso de la maratón, claro, yo puedo querer ir el primero siempre y ir de ahí a los 3 minutos el kilómetro, ¿no? Pero al final, oye, eso no es realista para mí. Entonces, bueno, ¿cuánto crees que puedes ganar? Y en función de eso también, ¿cuánto puedes soportar de caída? Porque al final los mercados no son lineales. Sale muy bonito un gráfico en el Excel cuando hacemos un interés compuesto, pues hace una curva perfecta, pero los gráficos, o sea, los mercados no hacen eso. Entonces, tienes que tener una tolerancia a esas caídas precisamente para poder mantenerte en carrera, ¿no? Así que digamos que hay 4 o 5 preguntas que son bastante elocuentes para comenzar a perfilar. Y luego hay otras complementarias, que es el tema de conocimientos, patrimonio, capacidad de ahorro. Y a más tiempo que hago la inversión, o sea, cuanto más tarde necesite el dinero, más riesgo voy a poder tolerar a priori. Luego dependerá de que de verdad lo tolere, ¿eh? Pero eso es lo que dice la teoría y por eso hay varias preguntas. Sí, en ese sentido, muchas veces cuando alguien se bloquea en esas preguntas, yo le digo, piensa sobre todo en el horizonte, ¿no? Porque si tú vas a invertir para un año, pues no aconsejo coger riesgo ninguno y coger una cartera más bien enfocada al ahorro. Pero si en cambio tienes un horizonte de 10, 15 o tu jubilación y tienes 35 años como yo y te faltan 30 por delante, pues bueno, no tengo 35, pero casi, sí. Pues quiere decir que puedes tomar muchos riesgos. Con lo cual el horizonte muchas veces es un próximo, una forma de saber si en teoría puedes tomar mucho o poco riesgo. De hecho, Jordi, podríamos decir que una cosa es el perfil de riesgo de cada uno y la otra el perfil de riesgo de la inversión en concreto, ¿no? Porque al final yo puedo tener un perfil que soporto muy bien las pérdidas, pero como decías, pues es un dinero que necesito para irme de vacaciones el año que viene. Sí, en ese sentido, en Investme nos gusta hablar de la inversión por objetivos y una cosa que nos diferencia es que nuestros clientes casi no les obligamos, pero los impulsamos o les incitamos a que piensen en sus diferentes objetivos, ¿no? Porque pueden tener un dinero reservado para la entrada de un piso de aquí a un año, eso pues no le conseguimos invertir a largo plazo ni con riesgo. En cambio, pueden estar a la vez planificando su jubilación y tienen 30 o 35 años por delante y ahí pueden tomar los riesgos que quieran. Un poco lo que decía Pablo sobre la planificación, esto curiosamente también existe muchísimo en la maratón. No voy a entrar aquí en muchos detalles, pero una de las cosas muy importantes, como decía antes, es saber el ritmo al que tienes que salir. Para eso hay cosas ya diseñadas que te aconsejan los expertos en maratones, de hacer una serie de test para saber si es a 5 o a 5.05 o a 5.10. O sea que el test que hacéis en Investme cuando alguien se da de alta y todas esas preguntas que le hacéis es un poco el equivalente a las preguntas que te podría ir haciendo tu entrenador cuando te preparas hacia la maratón para saber
tu ritmo y en este caso tu perfil de riesgo. En este caso lo asociaría, si tuviera que asociarlo, a unas pruebas que se hacen la semana antes de una maratón, ¿no? Que haces concretamente lo que se llaman 30 o 35 kilómetros y los haces al ritmo que quieres salir, ¿no? Y dices, bueno, si puedo aguantar 30 o 35 kilómetros, ya. Esto es hacer el presupuesto antes de, no sé si es una semana o 10 días antes, no me acuerdo. Oye, si haces 35 y haz 40 y acaba la maratón el día que día. Es que hay los 30-35, hay cosas que pasan que después tocaremos, pero digamos que uno de los tres es ese, ¿no? Pues hago 30 o 35 kilómetros al ritmo que quiero, si los aguanto, hay una probabilidad bastante alta que los puede aguantar. Alta, no definitiva. Ahora que decías, hay una cosa que pasa a los 30-35, vamos a por ello porque es lo segundo que podemos aprender de la maratón para la inversión, que es algo que se llama el muro. ¿Qué es el muro? Sí, para los que no sepan de maratones. A casi todos los corredores, al menos los amateurs como yo, a los 30-35 kilómetros hay casi siempre lo que se llama el muro. ¿Qué es el muro? Pues básicamente es llevo 30-35 kilómetros corriendo, las piernas me empiezan a doler, me empiezan a coger calambres. ¿Qué hago yo aquí corriendo? Estaría muy bien tomando una cervecita en casa. Y eso se llama el muro porque has de superarlo, ¿no? Entonces, bueno, esto casi todo el mundo lo pasa y por eso la prueba que decía antes un poco sería para empezar a sentirlo, ¿no? Y me dirás, ¿qué tiene esto que ver con la inversión? Pues tiene que ver mucho porque por mucho que nos hagan preguntas en este test y tal, hay una cosa que es ineludible, es pasar la primera crisis o la primera gran caída, ¿no? Ajá. Sea el COVID, sea recientemente pasamos la crisis del COVID o en el 2022. Los aranceles no tanto, pero bueno, también podría ser otro ejemplo, en las caídas del año 2022. Hasta que no pasas la primera gran caída, no sabes realmente si... Es que te pones a prueba. Exacto. Entonces, bueno, sería un poco... ese muro, pues sería la contrapartida, sería superar tu primera gran caída, ¿no? Vale. Y si la pasas con dignidad, no vendes. Allí sabes si no has mentido en tu perfil de riesgo, exacto. ¿no? Yo aguanto el 35% de caída. Bueno, pues hay que verlo, ¿no? Hay que vivirlo, más que verlo, vivirlo. Hay que vivirlo. Jordi Martínez, ahora voy contigo. Si recuerdas tu primera gran caída, ¿vale? Pero... Más que una gran caída, recuerdo como... Claro, caída, recuerdo pues las .com, ¿no? Del 2000, pero sí que recuerdo una en específico porque fue muy corta, pero que yo pensaba que iba a ser más grave, que fue la del Brexit. El Brexit, que fue, yo creo que era 23 o 24 de junio, porque era como verbena para nosotros, y que, bueno, los mercados se desplomaron, pero fue unas horas, pero mucha gente tomó malas decisiones en aquellas, fueron pocos días, que luego enseguida se recuperó, ¿no? Y luego, pese a haber ya vivido pues la del 2000, la 2007-2008, el Brexit, cuando llegó el COVID, aquello era distinto, porque aquello ya no era una caída, era, bueno, una caída, pero ¿y esto cuánto va a durar? Se acaba el mundo. Sí. Yo creo que aquella sí que fue la... No, o sea, me vacuné del todo hablando de COVID, ¿no? Me vacuné entre las caídas. Pues con la crisis de coronavirus. ¿Vendiste? No. No, aguantaste. No, claro, o sea, aguantaste, pasaste el muro. Sí, pasaste el muro, sí. ¿Y cómo desde InvestMe ayudáis a los inversores, las personas que se abran cuentas en InvestMe, a superar el muro? Bueno, hay varias maneras. Por ejemplo, una es que somos muy activos en crear contenidos. Tenemos un blog en el cual prácticamente cada semana seguramente subimos 1 o 2 artículos y ahí explicamos muchas cosas, ¿no? De cultura financiera, de productos, de InvestMe, en general. Pero sí que también hacemos mucho hincapié en este tipo de cosas. Es decir, oye, que sepas que tarde o temprano, porque ahora, por ejemplo, que estamos casi en máximo y llevamos muchas semanas, muchos clientes pues pueden comenzar a relajarse un poco y qué bien que está esto, ¿no? Desde que he entrado en mi cartera solo la he visto en verde y tienes que frenar un poco la euforia, ¿no? Decir, oye, mira, pasará. Nadie sabe cuándo, nadie sabe qué intensidad, pero pasará. Entonces tienes que preparar. O sea, en la parte de maratón, no sé cómo preparas esta parte física, psicológica muchas veces, pero en el caso de la inversión es intentar concienciar al cliente de que, oye, los mercados no van en línea recta, en algún momento dado caerá. Y cuando pase, lo que tienes que, entonces, es cuando te pruebas de realmente si aquel cuestionario que respondiste estaba ajustado a tu realidad, si eres capaz de soportar eso. Y luego, pues cuando ya muchos de los clientes que tenemos dentro de un servicio que llamamos InvestMe Plus, que son clientes que ya tienen un gestor financiero
personal asignado y con los cuales hacemos videollamadas o reuniones presenciales, porque claro, también te da pie pues, a explicar todo esto, a situarles, a recordarles el por qué estaban invirtiendo, porque a veces en esos momentos pierdes un poco el norte y ya olvidas de por qué has invertido. Entonces le diría a Jordi, tú me has dicho que querías invertir para complementar tu jubilación o para la universidad de la niña o del niño. ¿Por qué estás vendiendo claro, si tienes 37 años? O sea, si tú ahora vendes, pretendes acertar el momento de entrada otra vez, es muy complicado. Es dificilísimo. Entonces, bueno, este tipo tanto en contenido como luego las charlas que hacemos con las reuniones que mantenemos con nuestros clientes, es donde intentamos hacerle ver que el muro existirá, así como en la maratón te lo encuentras en el kilómetro 30-35, en los mercados te lo puedes encontrar a la vuelta de la esquina, pero hay que pasarlo. Claro, es que te pueden educar, ¿no? Y que conozcas lo que va a pasar, pero realmente hasta que no lo pases, ¿no? Necesitas soporte. Necesitas ahí soporte. Yo que soy cliente, algo que me viene a la cabeza y que también ayuda es que cada año renuevas, ¿no? Ese test inicial o el decir qué objetivos tienes y cómo estás, con lo cual cada año te incita a pensar en aquellos objetivos y en cómo estás y en poco validar que vas en la línea correcta. Sí, esta sería otra forma de ayuda, pero además de esto, hace ya un año añadimos a nuestra funcionalidad lo que llamamos el simulador de objetivos y llevamos un paso más allá de lo que hablábamos antes de entender cuál es tu objetivo. Y ahí lo que hacemos es una herramienta en la que tú dices, yo quiero, pongamos un ejemplo, la jubilación, quiero jubilarme con 500.000 euros cuando me jubile para complementar, porque he hecho un cálculo que el 3 o el 4% de eso me dará el complemento que necesite. Entonces, intentamos focalizar al cliente hacia ese objetivo y le decimos, oye, pues vas bien o vas mal, ¿no? Ese proceso, pones el importe, pones los años, en qué año quieres hacerle y teniendo en cuenta las aportaciones que haces recurrentes, decir, oye, tienes un 65% de posibilidades de alcanzarlo, vas bien. O tienes el 45%, hombre, tienes que hacer algo, ¿no? Y eso me voy a asociar con otra analogía de las maratones, que es lo del globo. No sé si sabéis que en las maratones hay globos. No. Una de las maratones que yo más disfruté... Y eso que hemos corrido 3 cada uno. En la nuestra no había. Yo no vi una. Sí, y yo recuerdo en la maratón de Chicago, que es una de las que más disfruté gracias al globo. Sí. El globo es una cosa, o sea, en las maratones importantes, la de Chicago es una de ellas, pues hay, no sé si son cada 5 o 10 minutos, o sea, hay la marca del 3.35, 3.40, 3.45, 3.50 o más abajo 3.25. Bueno. Entonces, tuve la suerte que encontré la marca del 3.40, creo que era yo. ¿Pero la marca 40. Es una persona o es bueno, es una persona con un globo? Con un globo que pone 3, en mi caso creo que cogí el de 3.40, 3 horas 40, 3 horas 40, entonces... Básicamente el simulador de objetivos sería un poco esto, ¿no? O sea, si sigues a esa persona, sabes que llegarás a 3.40. Y esa persona va a ese ritmo. Exacto. Vale. Yo salí un poco antes que esa persona, entonces me cogió esa persona y entonces es una fórmula, creo una muy buena analogía al simulador de objetivos. Entonces tú te vas a enfocar a seguir el globo ese y aparte te ayuda un poco también a superar la soledad de la maratón, ¿no? Que estás un poco y es una de las que más disfruté porque seguí el globo o el simulador de objetivos haciendo la asociación que hacíamos hace un momento. Cuando decía Pablo el tema del contenido, también damos datos que son muy relevantes, que el muro se puede ver en el gráfico que creo que pondremos, donde se ven unas montañas que suben y las montañas que bajan, ¿no? Las montañas que bajan en rojo serían las diferentes grandes caídas, ¿no? O lo que se consideran correcciones, ¿no? Mirando estos números vemos que realmente hay muchos muros, ¿no? Pero que realmente una vez superes esos muros, ¿no? Esas grandes caídas, en realidad pues el mercado sube mucho más que baja, ¿no? Y voy a dar un dato rápido. Las caídas duran 1 año, 1,1 años de promedio, o sea que aunque son muy duras, en promedio son de 1 año y pico, en cambio las subidas duran 5,5 años de promedio. ¿no? Esto está hecho hasta la última caída. Y las caídas de promedio son de un 31%, 35%, en cambio, o sea, estos ciclos son de 35%, en cambio las subidas son de casi el 200%, ¿no? Entonces, si superas esos muros, ¿no? O sea, cuando haya un muro de esos, pensemos que, bueno, después de superar ese muro,
pues viene la alegría en el caso de la moto de acabarla y en el caso de la inversión de tener grandes rentabilidades, ¿no? Y cuidado con lo de las caídas, ¿no? Si alguien sale cuando ha bajado un 25%, luego piensa, voy a entrar y cuando haya recuperado ese 25% yo me quedo igual. Y no es así, ¿eh? Porque si invierto 10.000 euros y pierdo 25, tengo 7.500. Si ahora esto sube un 25%, el 25% de 7.500 no son 2.500. ¿no? Bueno, del market timing creo que hicimos un capítulo en Educa tu Dinero especial para esto. Hay varios episodios de InvestMe en Educa tu Dinero. Uno hablamos del simulador de objetivos, podéis entenderlo a fondo. Otro del market timing, otro de la planificación financiera. O sea que tenéis mucho contenido. Y una cosa también que es importante, cada vez más, para mantenerte dentro de tu camino, es intentar aislarse del ruido diario, ¿no? Y dentro de ese ruido hay estas redes que se llaman de nudismo financiero, o en algunos casos hasta le dicen pornografía financiera, que es donde una serie de personas, pues con aquellos vídeos impactantes, con aquel Lamborghini en la puerta y todo esto, puede llevar a confusión a mucha gente de que hay que seguirles y esto también hay que nosotros en InvestMe también hacemos mucha pedagogía con esto, porque al final, ¿qué pasa? Cuando llegue ese muro, el del Lamborghini no lo vas a encontrar y te encuentras tú solo con tu inversión. Y ves que tu inversión, en la cual habías arriesgado muchísimo por esa gran rentabilidad prometida, bueno, pues estás ahí con la cartera o con tus inversiones en rojo y no tienes soporte, no tienes nadie que te ayude a pasar el muro. Es la dificultad a veces de hacerlo solo y sobre todo de dejarte llevar por todo este ruido que cada vez más, como lo tenemos en la palma de la mano, en una pantallita pequeña, pues es peligroso. Así que también es algo que desde InvestMe intentamos siempre. Oye, intenta apartarte de ese ruido diario y enfócate en tu ritmo, en tus objetivos, en seguir ese globo, y en tus esa marca. Fuentes fiables, ¿no? Esas fuentes de confianza y fiables que te van a ayudar a conseguir tus objetivos. Vamos, si os parece, a escuchar a nuestros oyentes, porque cuando empezamos a preparar este episodio dijimos, oye, pues estaría guay ir preguntándole a gente de nuestro entorno o gente aleatoria que encontremos por la calle qué hay del deporte que te enseñe sobre la inversión. Vamos a y entonces lo hemos ido haciendo y hemos aglutinado algunos audios. Vamos a escuchar el primero, que justamente nos habla sobre la maratón. Una carrera de fondo o parecido quizás carrera por montaña, una maratón, no sé, esas cosas que crees que sabes lo que te vas a encontrar, pero que es muy diferente. Hasta que no lo vives no puedes saber lo que es estar a menos 30 o como he estado en menos 90% y que por mucho que sobre papel te diga lo que tengas que hacer, lo tienes que vivir y tienes que tener la mentalidad de, oye, plantear por qué estás aquí, igual que al final una maratón, porque si no es imposible que llegas. Si dudas en el camino, estás muerto. Buena reflexión y me mandó un segundo audio 3 minutos más tarde que decía esto. Lo bueno de todo esto es que el símil que he hecho una maratón en mi puta vida. No lo voy a hacer, pero bueno. Está también en el promedio. Sí, el promedio ya baja todo. Es como, él le encontró mucha lógica, pero luego se dio cuenta, pero no he hecho nunca una maratón. Se la imaginaba desde el sofá y... Exacto. Pero bueno, me ha gustado mucho. Hablaba mucho del muro, ¿no? Y de esa importancia de tener claro el objetivo, porque si no, si dudas, te vas abajo a la mínima. Escuchamos otro de las que hemos preguntado. Vamos a ver. Para mí, invertir es como correr. No te cuesta, pero vas mentalizándote, te vas superando, vas ahorrando, vas corriendo, cada vez más kilómetros, más ahorros, te sientes bien, lo tienes controlado, estás a gusto y tienes un futuro, una maratón. Esta voz me suena y es una maratoniana. ¿Sí? Sí. Me consta. Es muy de pasito a pasito, andando se hace el camino, ¿no? Sí. Me gustó este. Y un último por aquí. Por ejemplo, una inversión a largo plazo la compararía con una maratón y una inversión a corto plazo la compararía con una carrera 110 metros con obstáculos, con vallas. Buena analogía también, sí, ¿no? Sí. Los diferentes tipos de carrera y cómo a corto plazo, pues bueno, hay que sprintar y tendrás obstáculos. Puede estar bien, pero es un deporte diferente casi. Sí. Bueno, yo diría que una carrera de velocidad yo no la asociaría con inversión. Uh-huh. Aunque pues, funciona lo que he dicho,
porque lo que he dicho antes, ¿no? Si más especulación, ¿no? Bueno, si tú realmente... Quizás sería los 110 obstáculos, pero con los ojos vendados. Digamos que si tienes que invertir o poner tu dinero para un año, ¿no? Que sea la carrera de velocidad, pues aconsejaría coger pocos riesgos y ponerlo, por ejemplo, en una cartera de ahorro de Invesmi que te da un interés más o menos seguro y no corres riesgos, ¿no? Muy bien. Sería muy bien. una pequeña corrección que haría. Muy bien. Pues venga, nos vamos a nuestro segundo deporte de hoy, que es la natación. Antes, un paréntesis, que es que pensaba también que hay gente que se apunta a una maratón solo por explicártelo. Luego que lo ha hecho, ¿no? Como para contarte todo el proceso, estoy entrenando, lo subo a Instagram, no sé qué. ¿Existe un perfil de inversor que lo único que quiere es fardar también? Existe. Yo creo que sí. Existe, pero te diría que especialmente de una maratón o de deportes de larga distancia, lo duro no es realmente hacer la maratón, que sí que es duro, lo duro es entrenarse para una maratón. Porque, no sé, para entrenarse una maratón has de correr 2 o 3 días a la semana, o depende de cada uno lo que quiera hacer, y eso implica mucha disciplina y muchas ganas, entonces hay mucha voluntad, con lo cual que seguro que hay quien lo hace, pero especialmente una maratón. Si lo haces solo para fardarte vas a caer en la primera semana o la primera quincena. Sí. Pero sí que obviamente lo hay, y los que hemos hecho, pues oye, pues nos gusta, pues no sé, como anécdota, en la maratón de Nueva York hay la tradición del que la acaba, le dan una medalla y se va a los restaurantes y entras a un restaurante y te aplauden, ¿no? ¿Ah, pues, sí? Sí. Pensaba que te pagaban el menú. Digo, no, te hacen pagar igual la de esto. Bueno, pero te llevas el aplauso. Te llevas el aplauso de este público. Yo recuerdo, pues eso, yo con un compañero pues ir a un restaurante y que te aplaudan, porque los neoyorquinos pues su maratón la tienen muy, muy arraigada, ¿no? ¿Y pasa también que el que no o sea, cuando no la acabas lo cuentas menos, como en las inversiones, ¿no? Que tenemos gente que nos cuenta lo bien que le va todo, pero cuando una inversión sale mal no nos lo dice, ¿no? Pues a mí no me ha pasado nunca. Yo sí que he hecho maratones en que he entrado a la mitad para acompañar a alguien. Yo creo que todas las maratones que de esto, pero sí que recuerdo no acabar un medio Ironman, y no la acabé pues porque ya no tenía la motivación que tenía antes. Mira, lo acabo de contar y no me acordaba. Pero sí que en inversiones pasa, ¿no? ¿Eso? Pasa y es un poco peligroso. Ahora que estamos en una mesa, la mesa de Navidad, ¿no? Con los cuñados. Entonces sí que puede pasar. Que al final te cuentan solo una parte, no te cuentan lo que ha perdido. ¿Sí? Claro. Es que he comprado esto hace 2 meses y le voy ganando un 45%. Yo lo que creo que pasa en las inversiones es que la gente solo cuenta, he ganado un 25% comprando Nvidia, no sé, y no cuenta los fracasos, cuando en realidad se aprende mucho de los fracasos. Y en la maratón, pues, en una carrera, pues, hombre, casi siempre puedes explicarse esto. Pero yo también te diría que en una maratón casi nadie la empieza si no está casi seguro de acabarla. Casi seguro que la va a acabar, ¿no? Salvo que lo hagas, pues yo hice recuerdo que la hice como entreno para otra. Digo, mira, no estoy entrenado, pero si la acabo, pues me servirá, ¿no? Eso ya es de muy, muy pro, ¿eh? Hacer una por si acaso. Eso. Sí. Bueno. Pero bueno. En cualquier caso, en las inversiones, yo creo que una recomendación que podemos dar a todo el mundo es que sí que se comparta lo bueno y lo malo, porque se aprende mucho de ambos casos. Y que no solo compartas, he ganado. Iba a decir que lo que pasa, o lo que pasaba, porque programas como el vuestro están cambiando esto, pues que no se habla suficientemente de dinero, de inversiones, y cuando se habla solo se habla de los grandes éxitos, pero también hay que hablar de los fracasos. Pasa con el emprendimiento también, ¿no? A veces que igual que premiamos mucho el éxito, pero seguramente aprenderíamos mucho de entender los fracasos. Correcto. Total. De hecho, siempre lo menciono, hay un libro muy bueno que se llama El libro negro del emprendedor, que no dice el 99% de los emprendedores fracasan. El 99% de los libros te hablan de por qué el 1% restante ha triunfado. Entonces dice, en este libro hablaremos de por qué fracasa. Bueno. Y así no te pasará. Está muy bien. Vamos a la natación. Venga, como apertura de este bloque, una frase célebre de Mark Spitz, que fue un nadador muy distinguido, que dijo, no gano por ser el más rápido, sino por hacer menos errores. Con lo cual, vamos a hablar mucho de técnica, de no cometer errores en este bloque y cómo lo relacionamos con la inversión. Bueno, y yo, por ejemplo, la natación, yo soy muy malo nadando, pero pues bueno, acabo. Y
más ahora que en el pasado, te das cuenta que nadar sin fricción, ¿no? Es muy importante, y que el estilo te hace, pues no diré nadar más rápido, porque no es que nada, pero digamos desgastarte menos. Entonces, ¿qué son las fricciones en la inversión? ¿Qué diríais que son? Bueno, la inversión está llena de fricciones. Pablo hablará de muchas, pero por ejemplo, yo que sé, la facilidad con la que puedas acceder a una cartera correctamente diversificada y gestionada. El tema de las comisiones. Comisiones bajas, ¿no? De hecho, tenemos un episodio también sobre esto, la importancia de saber las comisiones que te cobran y cómo te va lastrando. Digamos que la forma en que en nuestro modelo de inversión evitamos esas fricciones es indexarse, ¿no? Es decir, la indexación lo que permite es, con poco esfuerzo, obtener lo que te da el mercado, ¿no? Entonces sería una asociación fácil de hacer, ¿no? Diversifico, indexo mis inversiones al mercado con bajos costes, y el bajo coste sería la falta de fricción, ¿no? Entonces nuestro modelo sería un modelo pensado en que haya muy baja fricción para que con poco esfuerzo puedas extraer pues el 99% de lo que trae el mercado, ¿no? Incluso a nivel de patrimonio para invertir. Quiero decir que hacemos una gestión que hasta hace unos años estaba más concentrada o más dedicada a grandes inversores o a aquel inversor de banca privada, de banca personal, y esto nosotros pues lo hemos bajado para que alguien, precisamente, pues para tener menos fricción a la hora de comenzar a invertir parte de sus ahorros. Desde muy poquito dinero ya puedas invertir, ¿no? Exacto. Sí, yo te diría que lo que ofrecemos nosotros son cosas que antes estaba solo a disposición de grandes patrimonios, y nosotros lo empezamos a hacer a partir de 1.000 euros, ¿no? Y 250 en planes de pensiones, con lo cual ahí pues la fricción es mínima. Y hablando de fricción, pues por ejemplo, en la natación yo ahora mismo, que me cuesta más que antes, pues me miro vídeos y estudio pues cómo girándote así de lado y no sé qué, pues intentas pues cómo navegar mejor por la piscina, en este caso, o por el mar, ¿no? Y esos pequeños detalles hacen mucho en largas distancias, ¿no? ¿Y la inflación qué sería? ¿Las olas más altas? Si hay más olas o menos... Es contracorriente. Corriente, ¿no? Corriente en al final es nadar contracorriente. O sea de ahí la importancia también de poder elegir, tener diferentes objetivos o diferentes carteras adecuadas, ¿no?, a lo que estás buscando. Entonces, claro, a veces, por ejemplo, el tema de tener una cartera muy conservadora, pues a mucha gente le reconforta, ¿no? Porque mira, no sufro, no veo grandes movimientos en mi cartera, pero deja de ver que, oye, pues si al final vas a estar perdiendo cada año un 1, un 2% por no querer ver esos movimientos, es peligroso. ¿Por qué? Porque vas a ir nadando muchos años. Y no te mueves de sitio. Y cuando llega, que hemos oído muchas veces, ¿no? Es que los planes de pensiones, por ejemplo, ¿no?, que es algo que a veces se critica, es que, claro, después de tantos años, pues apenas he ganado, no sé, pues un 1% anual, ¿no? Vale, pues claro, es que igual no estabas bien, o la estrategia que habías seguido no era la correcta. O las comisiones también. Todo hace, porque al final la comisión repercute directamente en tu rentabilidad. Sí, muy bien. Os voy a lanzar una pregunta, tenéis que responder con un número, que es ¿cada cuántos giros de cabeza respiráis al nadar? Ostras, tendré que pensarlo, ¿eh? Yo sí que lo sé. ¿Lo sabes? A ver, sí, Jordi Mercader. Bueno, yo hago uno sí y uno no. Vale, cada 2. Exacto. Vale. Y cuando quiero ir al final de mi... O sea, siempre por el mismo lado, entonces. Sí. Pues yo creo que también, ¿eh? Debe ser cada 2. Lo que creo es mal, entonces intento en las últimas piscinas hacer cada 2. Digamos que estoy... Cada 3. Cada 3. Cada 3. Yo cada 2 lo hacía y me mareaba, no sé por qué. Entonces empecé a hacer cada 3, 4, pero soy un nadador nefasto, con lo cual que nadie coja esto como ejemplo. ¿Pablo? Yo te supero en nadador nefasto. Sí, mira qué bien. Soy el peor. No nada. Yo creo que me tiras en el mar con más sal del planeta y me voy para abajo. ¿Y Jordi? No, si lo piensa cada 2, sí, porque digo, yo siempre veo el mismo lado. Siempre es el mismo lado. Bueno, eso sí, si un lado es mejor que el otro, pues tiene la parte buena, ¿no? Lo digo porque la respiración es clave en la natación. Sí. Ir cogiendo aire, y eso puede tener también una analogía con la inversión. ¿Qué sería la respiración en el mundo de la inversión? Como tú has dicho, el ritmo de respiración marca sin duda, y es una parte técnica muy importante. Te da aire.
¿no? Que sin aire no podrías seguir. Básicamente. Te permite llegar más lejos. Sí. En la inversión, esta analogía que haría yo, o que hice en el post que hice al respecto, es lo que son las aportaciones recurrentes, ¿no? O sea, ir transfiriendo dinero de manera periódica, recurrente, para darle más aire a la cuenta. Darle oxígeno, ¿no?, a la cartera. Exacto, sería una analogía fácil de hacer, ¿no? O creo que es bastante acertada. Obviamente en la natación sin eso te mueres o te hundes, y en la inversión ayuda a muchas cosas, ¿no? Ayuda a responder la pregunta de ¿lo invierto todo de golpe? Pues oye, invierte la mitad y lo otro lo distribuyes, ¿no? La segunda es que distribuyendo las aportaciones en el tiempo, digamos, lo que haces es estar entrando en diferentes momentos, ¿no? Y cuando hay esos muros, ¿no?, pues tienes la tranquilidad psicológica que también estás invirtiendo en momentos donde el mercado está barato. Y además te obligan a mantener un ritmo de ahorro y de inversión, ¿no? Entonces, esa combinación, pues creo que es una analogía bastante acertada, ¿no? La facilidad que le dais a la gente desde Invesmi para hacer estas aportaciones recurrentes, ¿cuál es? O sea, ¿por qué es mejor que hacerlo con mi banco o otra plataforma que pueda tener? Lo primero, la base es el tipo de cartera, las condiciones, todo lo que hemos hablado antes, ¿no? Toda la gestión que hacemos en las carteras. Pero en cuanto a la aportación... Claro, en cuanto a la aportación periódica, tenemos el sistema que más utiliza nuestros clientes, que es le llamamos transferencia fácil o aportación periódica fácil. El secreto está en poder automatizarlo. Es decir, al final, si depende de tu voluntad, cada día 1, cada día 5 de mes, o tener que ir a hacer aquella aportación, siempre habrá una excusa para no hacerla, ¿no? O la familia, o no sé qué, un cumpleaños he quedado. Que se haga sola. Claro, porque además eliminas también toda esta parte del ruido del mercado, ¿no? Si justo cuando vas a hacer la aportación acabas de ver en el Telenoticias que la bolsa cae porque no sé qué, o que uno ha dicho tal declaración, oye, ya lo dejo para otro día. Entonces, al automatizarlo, que es esa facilidad que damos en Invesmi, que se pueda programar periódicamente, que el cliente se olvide. Y un elemento que también es importante, que sería como mejorar la técnica en la respiración para poder llegar más lejos todavía, es que en la aportación periódica es importante luego al menos una vez al año revisarla. Vale. ¿Por qué? Porque lo que tienes que intentar seguir es el ritmo de la inflación. Si tú te quedas en que voy a aportar 100 euros al mes, 100 euros al mes hoy es una cosa, pero 100 euros los mantienes esos 100 euros al mes, dentro de 5 años, dentro de 8 años, 10 años, con esos 100 euros apenas compras nada. Entonces lo importante es también, así como mejorar esa técnica de respiración, es decir, vamos a mejorar la técnica de la aportación periódica. Y eso pasa por al menos intentar igualar la inflación cada año, o incluso ir un poquito más allá. Decir, oye, mira, pues voy a aumentar cada año un 5% mi aportación periódica, ¿no? No, yo iba a decir que a veces, si te suben el sueldo, ¿no? Pues una buena idea puede ser ya no hacer la inflación ni un poquito más, sino decir, oye, pues mira, si me van a subir el sueldo 70 euros al mes, pues mira, 35 los voy a poner directamente a esta aportación periódica que hacía. Y es una cosa que me suele funcionar más que bueno, voy a intentar incrementar cada mes, oye, que es el 3% o el 4% de la inflación. Decir, oye, pues mira, si hasta ahora vivía con esto, pues ahora voy a vivir con un poquito más, pero menos de... y bueno, la inflación, los años que hay mucha inflación cuesta más, porque realmente dices, ostras, han subido todos los precios de todo, yo estoy intentando ahorrar más y lo pasas mal. Pero yo creo que es una buena manera de incrementar esas aportaciones que decía Pablo. Sí, porque veremos luego en la parte del ciclismo, ¿no?, la importancia de la psicología, y entonces realmente el automatizar para no pensar y no ponerte tú tus propias barreras, yo diría que es una de las top 3 cosas que más valoro de Invesmi. El hecho de poder automatizar, y yo no pienso, esto va cada mes. Fíjate que antes hablaba del simulador de objetivos, si ligas una cosa con la otra, vas en piloto automático. Recientemente hemos publicado un artículo sobre la cartera del millón, que es una cartera que hice yo para mi hija, incluso antes de Invesmi, que ahora mismo ya ha superado el 100%, y básicamente el ejercicio que yo he hecho con mi hija cada año para llegar a esto es cada año revisar las aportaciones e intentarla reflexionar. Oye, ¿puedes poner 25 euros más al mes? Y en la última revisión hemos conseguido ya alcanzar que el simulador nos dice que estamos al 60 o al 50 y pico %, ya casi con un grado de éxito o de alineación con el objetivo bastante importante. Pero ese ejercicio hay que seguirlo haciendo porque lo ideal es llegar al 60-65. Con lo cual, aportaciones recurrentes ligadas al simulador de objetivos es ir en piloto automático y olvidarte de tu objetivo, prácticamente. Solo mirar una vez al año y se ha acabado.
Muy bien. Como Vamos. si respiráramos como un robot. Pum, pum. Exacto. Y cada 10 veces. Escuchamos algunos audios que, Venga, que hemos podido recopilar de la audiencia y mientras los escuchamos os lanzo una pregunta para que la vayáis pensando, que es el gorrito de piscina, aquello que tanta vergüenza nos da ponernos y que tan mal queda, ¿qué podría ser en la inversión? ¿Vale? Aquello que te da vergüenza, que no queda bien, etc. Vamos a escuchar audios, va. Ya que salgo de la pista de pádel ahora mismo, diré que es como el pádel. ¿Y por qué? Pues porque en el pádel la clave es ser paciente, no fallar. Como en la bolsa, si tú quieres ir a ganar, fácilmente te la pegarás. Solo los mejores pueden hacer esto. Y yo en mi caso no lo soy, así que paciente y conservador en ambos sitios. ¿En cuál más? ¿En la bolsa o en la pista de pádel? En la bolsa, que la pasta, la pasta. En la bolsa que la pasta, la pasta. Muy bien estructurado y tenemos una analogía con otro deporte que es el pádel y que de hecho varias personas de las que les hemos preguntado han dicho, de hecho os pongo otro ejemplo. Que el pádel hay gente que es muy pasabolas. Quiere decir que se toman su tiempo en ganar el punto. No es el que más fuerte pega, sino el que mejor colocado está, tiene una estrategia en la pista mejor. Y eso puede tener mucho que ver con la inversión, la verdad. Porque es verdad que no es quien pega el pelotazo de primera, sino quien sabe aguantar. Pues sí, es lo que se me ocurre. La pillé desprevenida y dice, esto es lo que se me ocurre, esto es lo que se me ocurre. No, fíjate que al final va muy enfocado al tema de tener tu objetivo, coger tu ritmo, ¿no? Hace un poco resumen también de lo que hemos hablado antes, ¿no? Tengo mi objetivo, tengo mi ritmo, sé que habrá otro que igual tenga una rentabilidad más alta o esté en una situación personal para afrontar una volatilidad más alta, pero no es mi caso. Entonces, como no es mi caso, yo prefiero llegar. Y a veces cuesta ser racional, ¿no? Porque te viene aquella bola alta que le das con todo y sabes que se viene fuera, pero no puedes evitarlo, ¿no? Lo que pasa es que la realidad es que hay mucha gente que asocia inversión a pelotazo. Claro, sí, por eso. Aquí y el pelotazo es cuando va fuera. Sí. Estamos un poco aquí sesgados en esta mesa porque sabemos las virtudes de la inversión a largo plazo, pero en realidad mucha gente dice, oye, esto ha pasado un año y... O dime en qué puedo invertir para ganar rápido. Claro. Por eso es tan peligroso y a la vez tan común en las redes, ¿no? Encontrar gente que te dice en 30 segundos cómo hacerte rico, ¿no? Claro. Y realmente en 30 segundos no puedes explicar los riesgos de una inversión. Con lo cual siempre hay que ir a buscar pues, el rigor, ¿no? La independencia y huir, ¿no? Oye, mira, voy a hacer el pelotazo, porque el pelotazo pues, es cuando vas a hacer ese smash que se va a ir a la calle. No hay atajos. No hay atajos ni hay menú gratis. No. De hecho, siempre pienso de esa gente que dice, ¿quieres los 3 trucos para hacerte rico? Digo, si fueras rico, no creo que estuvieras vendiendo los 3 trucos para hacerte rico. Igual los trucos para hacerte rico es vender trucos para hacerte rico, ¿no? Suele pasar. Igual va por ahí. Bueno, vamos al gorrito, va. ¿Qué creéis que puede ser en la inversión? Os he traído algunos de los de mis competiciones que son como un... Te lo vas a poner, ¿eh? Esto para quien nos esté viendo en YouTube o quiera ir ahí. No sé si me atrevo porque tengo una pinta. Vamos a tenerla. Representa que yo no lo hago muy bien, pero los especialistas lo hacen mejor. Madre mía. Y esto tienes una pinta, no sé si vas a poner alguna de mis fotos con... Pero te están viendo ahora. Verá alguien hablando de inversión con terrible, un gorrito de piscina. Es lo peor de todo es que como yo tengo dolores de cabeza, a veces, esto me provoca dolor de cabeza. Y ahora, para el que no lo sepa, he encontrado este tipo de gorro que ya no aprieta tanto. Muy bien. Y entonces lo pones así y ya es más cómodo, ¿ves? No tengo un poco de waterpolo, ¿no? De waterpolo. Sí. Muy bien. Pero es terrible esto de los gorros de natación. ¿Y qué diríais que es en el mundo de la inversión? Esto del gorrito. Como cosa ridícula. Sí. Pues seguramente es cuando vas a invertir cuando vas de listo, ¿no? Sí. Y sales a la calle con el gorro. Porque alguien te ha dicho no sé qué, o tú lo has creído, o ahora la tendencia es esta, y inviertes una cosa sin tener ni idea, y solo buscando el pelotazo. Sí. Yo os voy a decir una de gorrito que he tenido recientemente, que de hecho me he dado cuenta hace 2 semanas. Invertí en una empresa de metaversos, ¿acordáis? Cuando se puso muy de moda. Entonces invertí en una que era como líder. No, era otra. De hecho, podemos decir. Meta viene de metaverso. Correcto. Cambiaron el nombre por eso. Y invertí en una y empezó a caer bastante, tipo a la mitad. Estuve 2 años y medio invertido porque dije, no, puede que sí, aguanto. Vendí al cabo de 2 años y medio con
40% de pérdidas y la semana pasada vi que ya ha multiplicado por 3 respecto al precio en el que yo compré. Largo plazo. Sí, caí. Bueno, lo que Así pasa que ahí hay que valorar si realmente cuánto pesaba esa empresa en tu... Sí. Yendo un poco más atrás, te preguntaría por qué invertiste en ella. Claro. Entonces, Cometí errores de no tener claro el objetivo, no conocer bien la empresa. Dije, esto del metaverso creo que puede estar bien. Aún no presentaba Educa tu Dinero, entonces no sabía tanto. Bueno. Pero sí, gorrito, me puse el gorrito. Bueno, al final es humano. Es decir, piensa que tenemos que tomar decisiones hoy con un grado de incertidumbre total. Es decir, oye, al final nadie sabe lo que va a pasar dentro de un minuto, un día, una hora, un año. Entonces, bueno, tú planificas y por eso hay que planificar y el proceso más de planificación no es algo rígido, no es una foto estática. Es decir, al final va cambiando. Tú comienzas ahora, pues tienes una situación personal y luego eso con el tiempo y es lo que también, bueno, parte de lo que hacemos en InvestMe es ayudar al cliente, entre otras cosas con esto que comentabas tú, ¿no? Una vez al año al menos hay que pasar por ese cuestionario de perfil, que también te pone un poco frente al espejo. Mira, pues ha pasado un año, me vine muy arriba y cogí un perfil 8 y cuando vinieron la rabieta esta de los aranceles, que vi que mi cartera cayó un 15% y esto no quiero volver a pasar por aquí, ¿no? Entonces, bueno, esa revisión constante hace que al menos intentar disminuir el efecto este del gorrito y es que, bueno, pues parte del trabajo nuestro también, ¿no? Es que a los humanos nos gusta lo que es el efecto palanca, ¿no? Jorge Basenberg lo definía así, ¿no? Decía al final, pues el pelotazo nos gusta porque nos gustan las cosas que con poco esfuerzo nos dan gran rendimiento, ¿no? Y él ponía como ejemplo, ¿no? De cuando nos pusimos de pie en la sabana, ¿no? Pues el hecho de esfuerzo pequeño y veo 2 kilómetros, ¿no? O cuando damos gas a una moto o cuando ves un balón tienes ganas de chutarlo porque un pequeño esfuerzo lo manda muy lejos, ¿no? Pues esto en inversión el efecto palanca no existe. Bueno, en todo caso, aprendiste de los errores, también es importante aprender, ¿no? Sí, tanto. Por eso hiciste cliente de InvestMe, entre estas cosas. Pero bueno, en todo caso, los errores, yo creo que es siempre una forma de aprender el que has hecho mal y corregir, ¿no? Sí. Muy bien, pues vamos al tercer y último deporte que desgranamos hoy, que es el ciclismo. Aquí no te pones gorrito, te pones casco, pero lo que vamos a destacar mucho es la colectividad y la individualidad. Es dicotomía que hay en el ciclismo porque a veces vas solo, a veces vas con el pelotón. Entonces, hablemos del aprovechar el pelotón, ¿no? Bueno, en el ciclismo hablo de tours, no hablo de contrarreloj, tours o giros o vueltas. Si os fijáis, es muy importante la fuerza del pelotón. Se dice que aproximadamente, yendo en un pelotón ahorras del 30 al 40% de energía, ¿no? Entonces, en ciclismo es vital. También la fuerza de tu equipo, ¿no? Es cierto que ahora mismo hay grandes corredores que son capaces de hacer 100 kilómetros solos, pero esos son anecdóticos y casi siempre, si veis que, si miramos los grandes vencedores de grandes vueltas, casi siempre tienen detrás un gran equipo, ¿no? Esto lo asociaría en la inversión pues a la indexación, ¿no? Aprovecharse de los índices, ¿no? Aprovechar la inercia que tienen los mercados y con esa inercia pues ya es suficiente para que la gran mayoría de personas puedan sacar un buen rendimiento a sus carteras, ¿no? Tal como hacemos nosotros en InvestMe, que nuestras carteras están formadas por una combinación de fondos indexados o de ETFs que siguen los mercados de diferentes tipos, ¿no? Y esa sería un poco la analogía que haría, ¿no? Muy bien. ¿Alguna cosa más del ciclismo que os inspire la inversión? Yo estuve mirando datos, ¿no? Cuando dijisteis que íbamos a hablar de ciclismo, el éxito que tenían las escapadas, ¿no? El hecho de... Pues, a ver, y en el Tour, por ejemplo, con una escapada, pues una escapada larga, de que ellos se escapan a media carrera, que tenga éxito, pues suelen tener éxito un 23-24% de las escapadas. Pero claro, si vas al ciclista en concreto, es un 2, un 3%, ¿no? Que el que realmente, yo me escapo, pues cuando faltan 80 kilómetros, la probabilidad de que yo vaya a ganar es solo de un 2, un 3%, ¿no? Y esto pues me hace pensar, ¿no? También pues lo que decía Jordi de la inversión indexada, ¿no? Pues al final pues hay gente que sabe mucho, invierte, pero que realmente le salga mejor que a la media, pues son pocos. Bueno, aquí hay un par de puntos que me gusta sobre asociarlo, ¿no? Al tema del ciclismo.
Primero que, por lo general, no sé si miraste estadísticas, pero la mayoría de los ganadores del Tour ganan pocas etapas individuales. Sí, la típica de montaña que... Bueno, además, muchas veces cuando van con la de montaña va con el acompañante y al llegar a la meta le deja al otro que le ayuda. Ahora menos que antes, ¿eh? Pero al final es verdad. Se mantiene un poco la estadística de que la mayor parte del tiempo el que finalmente tiene esa malla oro o la que sea, pues no gana tantas etapas individuales. Pero en el conjunto, la suma de todo el tiempo es el ganador. O sea, es el que menos tiempo. Yeah. ¿Qué pasa con esto? Bueno, que aquellas escapadas que vemos, y además decías tú, claro, vemos que hay un porcentaje X que tienen éxito. Pero si luego vas a individual, es muy poquito. Esto lo podemos asociar, por ejemplo, al tema de los fondos de inversión. Es decir, un fondo indexado pues sería ese pelotón, ¿no? No voy a ganar seguramente muchas etapas individuales, pero al cabo de los 15 años o 20 años, pues voy a estar ahí delante. En cambio, los otros fondos más activos son aquellos que pues un año gana uno, otro año gana otro, ¿vale? Pero luego la persistencia que se le llama es complicado. Es decir, tú puedes decir, mira, pues un porcentaje X de los fondos activos le ganan a ese pelotón indexado. Claro, pero es un porcentaje. Pero si luego vas a buscar fondo por fondo, muy poquitos repiten. Es decir, y que un fondo los últimos 3-5 años lo haya hecho muy bien, no significa que los siguientes 3-5 lo siga haciendo bien. Y de hecho, probablemente lo sustituya y será otro gestor o otro fondo. Entonces, eso se puede asociar perfectamente con el concepto de pelotón, de indexación, de ir con el gran mercado, para lo bueno y para lo malo. También es verdad que cuando el mercado cae, pues cae para todos, y para los indexados también cae. Claro. Pero cuando vemos ese gráfico que veíamos antes, ¿no? de esas montañas azules y rojas, bueno, oye, pues al final, si te estoy diciendo que la mayoría del tiempo el mercado sube y que además sube más que cuando cae, pues sigue el pelotón. Sería un poco el resumen. Sí, especialmente si no quieres dedicar gran parte del tiempo de tu vida a entender cada una de las acciones en las que podrías invertir de manera individual, ¿no? Yo creo que ahí hay una gran diferencia. Quiero dedicar mucho. Lo hagas, ¿no? Porque los gestores activos ya se dedican a esto. Las empresas van a verlas físicamente incluso, ¿no? O sea que aunque le dedicaras el tiempo, tampoco eso te asegura que vayas a ganar la etapa. Si le dedicaras hay alguna opción, pero no te lo asegura. Pero es que si no le dedicas, jugar a tirar ahí a la diana sin saber mucho es casi seguro que no te va a salir bien. Correcto. Una asociación que se puede estirar aún más es la asociación que se hace entre gestión activa y gestión pasiva, ¿no? Tú imagínate que tú estás delante del pelotón y a cada salto que hace alguien tú intentas perseguir, ¿no? Siguiendo el gestor activo de cada año. Bueno, pues esto se ha demostrado que la gestión activa no es persistente, ¿no? Y que en general es mejor quedarse en el pelotón, ¿no? Y si al final tienes fuerzas, pues el Pogacar, ¿se llama? El Pogacar, pues bueno, tienes la capacidad de acabar, ¿no? El Pogacar tiene capacidad... Es Warren Buffett del ciclismo. Pero fíjate que esa asociación también está. ¿Cuánta gente gana el Tour? Por eso digo. Son 4 o 5, ¿no? Entonces, bueno, pues si fueras un amateur te meterías en el pelotón para acabarlo, ¿no? Te quedarías en el pelotón aprovechando esa inercia que te da el pelotón, que te ahorra ese 30 o 40% de energía, ¿no? Que es muy importantísimo para un amateur, ¿no? Antes decíamos que en la natación el gorrito te da vergüenza llevarlo y demás. En la bici está el tema del sillín, que cuando no eres muy experto, a la que llevas 2 horas, luego te duele por todos lados. Y te has de poner el sillín acolchado, aquel, para que no te duela. Aquí, hombre, estaba pensando que para aquellas personas que no sean expertos en inversión y que probablemente vayan a sufrir con esas primeras caídas, ¿no? Pues una buena recomendación que sería como el sillín acolchado es lo que decíais antes de ponerte un perfil de riesgo más bajo del que tú consideres que puedes aceptar. Y tener un fondo de emergencia antes de ponerte. Exacto. ¿No? Pues mira, puede ser también tu colchón, ¿no? Es tu colchón. Nunca más el sillín muy acolchado. Exacto. Sí. Ir con ruedecitas casi, ¿no? Exacto. La mejor solución es hacer el callo, que se dice. Hacer callo. O también llevar... O aprovechar el callo que ya han hecho otros. No, o también hay otras soluciones, es comprar un buen culote. Yo cuando hice una de estas animaladas, la tienen de ser, recuerdo que me encontré a un amigo y me dicen, sobre todo, cómprate culotes de la marca X, porque con eso, si no, te van a salir llagas y tal, ¿no? Pues sí, muy bien. Escuchamos un par de audios y cerramos ya esta primera mesa de InvestMe. A ver qué nos dicen. Otros deportes que han salido, va. Te diría el golf, ya que
pelotazos hay pocos, equivalentes a un hoyo en uno, y al final lo que acaba contando es el cometer los mínimos errores posibles. Muy bien, ¿eh? Otra vez esa idea del pelotazo. Todos los deportes se pueden llevar de inversión. Todos los que tengan pelota pues tienen la analogía con no dar el pelotazo. Y a ver si reconocéis, creo que este es el penúltimo audio que tenemos, a ver si reconocéis a la persona. Si tuviera que definir los actuales mercados financieros, dirías que son como una carrera popular de 5 kilómetros, donde los profesionales van delante y siempre ganan, y por detrás la gran mayoría también se llevan algún premio. Josep Ramón Axalá, también muy conocido y querido por nuestra audiencia, que nos manda esta analogía. Decía, los profesionales van delante y los no profesionales también hacen lo suyo y también están contentos. Con lo cual nos daba a entender que hoy en día, tal y como van los mercados, oye, la cosa va haciendo. ¿No? Oye, nos hemos olvidado de hablar de psicología, ¿no? Hablemos, venga, va, que tengo un último audio y una cosa que nos comentó Jordi Martínez, pero abramos este mini melón, que es el de la psicología, que aplica a todos los deportes. Sí, sobre todo aplica a deportes de larga distancia. Es decir, que tanto en la natación, diría que en la natación especialmente... bueno, en todos, ¿no? Porque en todos realmente habrá momentos duros. Sí. En la natación pues estás ahí solo, no oyes nada, el gorro, el silencio. ¿Qué haces durante, no sé, yo en el Ironman pues estuve 2 horas nadando, ¿qué haces durante esas 2 horas, no? Entonces, pues buscar la fórmula de encontrarte bien psicológicamente, pero sobre todo pues lo que decíamos antes, ¿no? Superar el muro, superar ese esfuerzo diario, no diario, o semanal que tienes que hacer en los entrenos, y eso en la inversión es importantísimo, entender pues qué caídas va a haber, sí o sí, que unas serán del 15, otras serán del 20, otras serán del 35, habrá un COVID, hay los cisnes negros, que son esos imprevistos, ¿no? Y que prepararse para eso es muy importante, ¿no? Y en el deporte es muy importante, y en la inversión también lo es, ¿no? ¿Algún concepto clave, sin entrar mucho al detalle, a nivel de cómo prepararnos psicológicamente para inversión, que os pueda venir a la cabeza? Tenemos también, evidentemente, en el podcast episodios exclusivamente dedicados a ellas. Creo que un punto que tienes que tomar la decisión es si lo vas a hacer solo o vas a ir acompañado. Si te vas a preparar para esa gran maratón o lo que sea, ¿no? La prueba que sea, tú por ti mismo puedes hacerlo, o si te pones en manos de profesionales, ¿no? que te ayuden. Al final tendrás que sufrir tú. Nosotros a nuestros clientes les explicamos todo ese tema de las caídas, de las subidas a largo plazo y tal, pero quien lo sufre es el cliente. Es una primera decisión importante que tienes que tomar, porque además de comenzar, ¿no? de plantearte hacer esa gran prueba o de plantearte comenzar a invertir, claro, luego al final lo que tienes que hacer es mantener el ritmo, saber, oye, ¿dónde puedo llegar? ¿Cuál es mi objetivo? Necesito ayuda para definirlo. Hay mucha gente que cuando tú le preguntas qué objetivo tienes, no te saben decir. Y con el simulador que tenemos, por ejemplo, que ya tienes que ponerle números, pues mucha gente se queda congelada porque que no había pensado cuánto dinero quiero tener para. Entonces, un tema, y aquí nosotros en InvestMe, con el servicio InvestMe Plus, lo hacemos mucho, es pues este soporte, ¿no? Y ahora me viene a la mente, en el último campeonato que gana Marc Márquez de MotoGP, en una de las imágenes que están celebrando, la foto de familia, no sé si lo habéis visto, se va hacia un lado y se va a abrazar del fisioterapeuta. ¿Por qué? Porque es la persona, pues, cuando le estaban las cosas muy mal, pues al final era el que lo machacaba cada día y el que le decía, oye, hay que estar aquí a las 8 de la mañana y hay que entrenar y hay que prepararse y tenemos que... Y fue hacia él. Y Marc Márquez, seguramente, igual que muchos profesionales top, ¿no? Es decir, hombre, saben cómo entrenar, saben cómo comer, saben los tiempos de descanso, pero sin embargo tienen un equipo. Porque a veces hacerlo solo, que alguien te diga, oye, tienes que estar aquí hoy para entrenar a las 8 de la mañana con el frío que hay, tú no lo harías, tú seguirías durmiendo. Apagas el despertador, te giras, y entonces eso es importante y todo esto es un tema psicológico importante. Y eso tiene una segunda componente, que es, uno, dejarse acompañar por un profesional, pero otra es lo de comprometerte con alguien, que de hecho pueden ser complementarias. Es decir, podríamos decir, para que una persona haga una mejor inversión, una sería, pues oye, ábrete una cuenta de InvestMe que estás asesorado por un profesional, pero otra es, empieza a hacer este proceso con un amigo, una amiga, que esté como tú y hacedlo juntos. Es importante. Porque
os iréis retroalimentando, ¿no? Y tendréis ese Pues compromiso hay que elegir mutuo. muy bien aquí. Hay que elegir bien la amiga y la amiga. Este punto, pero sí que si tú te comprometes en público sí. con algo, con alguien, también cambia, psicológicamente te cambia. A nivel de deportes, de entrenamiento, en mi caso, por ejemplo, el tema del fútbol, tú ibas a entrenar un día y aquel día pues, no ibas a media máquina, ¿no? Pero cuando veías que te estaba mirando el preparador físico o el entrenador, vamos, ibas a 100. Entonces, en esto puede ser importante tener una persona de confianza, que más allá del profesional, ¿no? En este caso, pues alguien que sepas, que puedas compartir y que puedas explicarle, oye, yo me he puesto este objetivo, porque también te ayudará en el momento que tú quieras bajar los brazos. Digo, oye, mira, lo dejo aquí porque yo no puedo soportar esta caída del mercado. Que la otra persona te diga, oye, pero si me habías dicho que sí, que recuerda cuál era tu objetivo, recuerda que quieres jubilarte con X dinero, ¿no? Así que sí, es muy importante siempre y cuando esa otra persona esté bien elegida. Exacto. De alguna forma, InvestMe se creó para ayudar a la gente, no solo técnicamente, sino psicológicamente. Estoy seguro que hay muchos de nuestros clientes que, bueno, pues una vez han entendido la indexación, podrían hacerlo algunos por sí mismos, ¿no? Pero el delegarlo en alguien, bueno, pues hace que todo eso que hemos dicho, los automatismos, las aportaciones recurrentes, el simulador, todo eso hace que te ayude a superar pues esos malos momentos que habrá seguro pues cuando hayan esos muros, esas caídas que hemos comentado anteriormente, ¿no? Muy bien. Jordi, tú tenías una última analogía que era... Sí, con el deporte de motor, ¿no? Que decías, sí, que al final para mí pues a veces invertir, ¿no? Pues haces un rally o una carrera de Fórmula 1 con retrovisores, pero o el casco todo rayado o el parabrisas roto, ¿no? Y al final es un copiloto que a veces te va ayudando, pero no sabes muy bien lo que va a pasar, sabes lo que ha pasado y bueno, si vas siguiendo los de adelante es más fácil que no te vayas a caer en la siguiente curva, pero tiene eso de incertidumbre, ¿no? Y saber vivir en esta incertidumbre pues seguramente es el que te va a llevar a la meta, ¿no? Total, es buena, me gusta lo de los no retrovisores porque es bestia. Yo lo de seguir el coche de adelante lo hago mucho cuando no quiero cansarme conduciendo. Si quieres que te diga. Sí. Es verdad. Muy bien. Oye, pues antes de cerrar esta primera mesa de InvestMe, que os pediré que cada uno haga una frase de cierre de qué os lleváis de este episodio. Yo creo que la audiencia espero que nos llevemos muchas ideas relacionadas con el deporte, pero aplicadas al día a día de la inversión. Hemos de tirar la ruleta del ahorro de Educa tu Dinero. Que esto es una ruleta que hemos creado, que cada vez que la tiramos sale un número y tenemos el compromiso, entre comillas, con nuestra audiencia de que todos vamos enviando ese número que sale a una cuenta de ahorro, con lo cual al final del año vamos a haber ahorrado mucho dinero todos y todas juntos. ¿Vale? La primera vez que se tiró, la tiró Jordi Martínez en el episodio anterior. Así que... Sí. Y ahorré en directo 22 euros. Vaya, hay que apretar, solo hay que apretar. ¿Quién quiere ser de los dos? ¿O queréis apretar a la vez en un gesto muy bonito? Lo dejamos allá. Venga, tenéis que apretar aquí, ruleta del ahorro de Educa tu Dinero. Y el número de euros que vamos a ahorrar en este episodio es 56 euros. Ya tengo que enviar 56. Sí, la cuenta. Sí. Os voy a poner en un compromiso ahora. Si la gente decidiera ahorrar en una cuenta de InvestMe, vamos a hacer, si vienen de parte de Educa tu Dinero, va a tener algún trato especial. Sí, hombre, claro. Sin duda. 56 más 22. Mira, la gente que empezó a ahorrar. ¿Tengo que hacer la transferencia ya? Sí, la puedes hacer en directo. La puedes hacer ahora o al salir. Sí. Pero no salgas. Sí. Yo la hice en directo la última vez. Pues 56 euros que sumamos a los 22, con lo cual 78 que ya estamos ahorrando aquí en Educa tu Dinero. Seguiremos tirando la ruleta del ahorro y seguiremos también haciendo más mesas de InvestMe, probablemente en unos meses, con nuevas propuestas y nuevas temáticas. Muchas gracias Jordi, Pablo y Jordi por acompañarnos. Y lo que decía antes, una frase de cierre para nuestra audiencia. Esto es como lo que he dicho antes de el minuto de cierre de los políticos. Pues 30 segundos para cada uno, va. Empezamos contigo, Jordi. Qué atraco, ¿no? Yo me quedo con la parte de que hemos hablado al final, ¿no? La parte psicológica, ¿no? Yo creo que hay una parte también de autoconocimiento y de entender de que somos irracionales, entonces buscar la racionalidad y el apoyo pues nos va a ayudar a cumplir nuestros objetivos. Muy bien. Pablo. Bueno, ligando esto, yo diría, sin objetivos no hay rumbo, ¿no? ¿A dónde voy? ¿No? Si no me marco un objetivo, es como comenzar unas vacaciones sin saber exactamente dónde quieres ir. Eso sería lo primero.
Y la parte psicológica para mí es mucho más, incluso muchas veces, que la parte más matemática o la parte del Excel. Porque al final, fíjate que le llaman finanzas personales por algo. Si no, serían finanzas generalistas, finanzas de tu vecino. Se llaman finanzas personales. Molaría, ¿eh? Finanzas de tu vecino. Y lo personal, pues es único. Eres tú. Entonces tienes que adaptar todo a ti, a tu caso, a tu situación. Pero punto número 1, tener objetivos. Muy bien. Yo diría, si tuviera que decir una frase, un minuto de gloria, sobre todo piensa que la inversión en general es exitosa a largo plazo, ¿vale? Casi todos los deportes que nos hemos referido son de largo plazo y normalmente es mucho más fácil tener éxito a medio o largo plazo. Y después aplicar 4 o 5 lecciones básicas, ¿no? La primera, fórmate un poquito, entiende las mínimas cosas. Los podcasts que hacéis vosotros pues seguro que son un buen inicio, pero yo soy una persona que, por ejemplo, me he formado, aparte de mi formación, digamos, universitaria, pues me he formado mucho en los mercados. Yo mismo no hace falta llegar a tanto como yo, pero sí aprender lo mínimo y a partir de ahí aplica 3 o 4 cosas básicas, ¿no? Lo del fondo de emergencia, a la vez que págate a ti mismo, sería el primer concepto. El segundo, piensa en segmentar sus objetivos, ¿no? No hace falta que el dinero tengamos todo para un mismo objetivo, puedes tener varios objetivos y es recomendable. Tercero, simplifica lo de la fricción, ¿no? Simplifica, indéxate, ¿no? La indexación sirve para, con muy poca fricción, pues alcanzar grandes objetivos. Y por último, automatiza, porque vencerás la psicología, el efecto psicológico que produce pues tener que superar esos muros, ¿no? Yo creo que con estas 4 o 5 lecciones casi todo el mundo tendría éxito para invertir, ¿no? Y de lógica, Inversi está muy pensada pues para esto, ¿no? Y ayudamos a que esto sea así, ¿no? Genial. La última cosa sería, no te olvides que hay impuestos, ¿no? Y el tema de impuestos pues también es relevante y en algún momento pues considera qué implicación tienen tus inversiones, ¿no? Pero con esos 4 o 5 consejos casi todo el mundo debería tener éxito. Muy bien, ha sido más 1 minuto y medio que 1 minuto bueno, de gloria. Estamos entre amigos. Tendríamos que bajarle el micrófono. Sí. Claro. Las aceitunas las paga en las próximas aceitunas. Muy bien, es verdad, aceitunas el próximo día. Bueno. Venga, pues muchas gracias. Yo cerraré diciendo, como resumen también, que el deporte muchas veces cuesta ponerse, pero todo el mundo está de acuerdo que cuando acabas te sientes bien. Entonces, ojalá la inversión a largo plazo, que es algo que cuesta, la consigamos hacer, porque sin duda cuando lo hagamos nos sentiremos bien. Bueno, y yo si quieres me pongo la camiseta Venga, como cierre épico de este episodio, ¿no? Como cierre épico, mientras Pablo nos dice que en las notas del programa dejamos un link con un beneficio para los oyentes de Educa tu Dinero si entran a Investme. Vale, sí, vamos a... Sí, con gusto además. Perfecto. Que nos mencionen muchas veces, pues un cliente que ha escuchado podcasts anteriores, pues nos ha escrito por email. Ajá. Oye, he abierto cuenta porque he escuchado a Jordi y a Borja hablando de cosas ahí en Educa tu Dinero. Oye, perfecto. Bienvenido. Bueno, estoy haciendo lo que has dicho de contar un poco las batallitas, ¿no? Claro. Esto es mi camiseta de finishers de Iron Man, el único que he hecho. Que tardé pues casi... ¿De media cuántos hemos hecho de Iron Man? 0,25. ¿no? Que estuve, no sé si 13 o 14 horas haciendo deporte. Y ahí sí que, pues, hombre, una persona que ha hecho un Ironman, pues sí que le gusta fardar de ello. Pues hombre, no hay mejor cierre para esta primera mesa de Investme que Jordi Mercader poniéndose su camiseta de finisher. No es la medalla de Nueva York, pero... Bueno, en también vez la de tenemos por aquí. No, porque lo que haremos es, la medalla de Nueva York te sirve para que te aplaudan al entrar a los restaurantes, la camiseta de finisher te sirve para que te aplaudan tus compañeros de la mesa de Investme. Bueno, así que felicidades, Jordi. Gracias. Y nos vemos en el siguiente episodio. Muy bien, de hecho un Ironman combina los 3 deportes que hemos dicho. Claro. Y de ahí vino la inspiración, por cierto. Seguiremos con mucha más inspiración en próximas mesas de Investme. Gracias a los 3. Gracias. No, a ti. Chao.